Vamos a tomar asiento y vamos a comenzar orando. Para comenzar, vamos a pedir a Dios que tome control de este tiempo. Bueno, listos, vamos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas las bendiciones que tenemos, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro sustento, nuestro abrigo, nuestro refugio, Señor. Gracias por tus maravillosas atribuciones, Señor, y tu poder. Padre, queremos que este tiempo tú seas, Señor, tú hables y que para todos nosotros haya una enseñanza, Señor. Por favor, te pedimos entendimiento, fuera todos los prejuicios que podamos tener y poner atención en este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Todos listos para hacer ajustes? Bueno, vamos a hacer ajustes. La sesión de hoy es para unirse a Dios, para que todos tengamos esa capacidad, para que nosotros tengamos una realidad en nuestra vida, tenemos que hacer ajustes de todo tipo en nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste se salvará. En la Nueva Versión Internacional tiene una parte que nos gusta, en la parte que está en rojo, que dice: tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Para que nosotros tengamos esa capacidad de seguir a Dios, tenemos que hacer esto. Esto se llama ajustar nuestra vida. En la versión inglesa decía will come. Pastor, no te burles de mi pronunciación. El pastor todavía necesita hacer ajustes ¿verdad? Porque se burla de la feligresía por nuestro acento de inglés costeño, guerrerense, pues de verdad que todavía no, bueno. Entonces, dice, esta expresión se debe interpretar como querer o desear. El tomar, el negarse a sí mismo es desear con todo corazón, querer estar en Cristo, querer hacer su voluntad, querer hacer sus mandatos, querer nuestra vida por completo. Entonces, es muy importante interpretar de esta manera. Y el que tome su cruz es también una expresión que se usaba porque todo condenado era por los romanos a la crucifixión, era obligado a llevar la cruz, a ser obligado hasta el lugar de su ejecución. Entonces, aquí hay algo que no nos gusta muchas veces escuchar. El tomar la cruz también hay cosas que a simple vista no nos van a gustar, que van a ser para nosotros, que va a ser una cuestión de en nuestra carne no nos va a gustar, pero sí se trata de eso. El ajustar la vida, el seguir a Jesús, vuelvo a repetir, requiere sacrificio. Y también la parte también importante de que es tome su cruz cada día. Cada día es todo el tiempo. Una característica de una persona, de un hijo de Dios que quiera hacer ajustes en su vida es cada día. La vida del cristiano
no es el más audaz, es el más tenaz, que todos los días esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hoy le hiciste, qué bueno, gracias a Dios, bien por ti, bien por todos nosotros, pero mañana tendrás que tomar tu cruz. Cada día la tendremos que hacer. Entonces, esa parte es muy, muy importante que nosotros eh, 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 no hay ninguna excusa ni exceptuaria alguno. Por tanto, los que pensamos y los que aspiramos a seguir a Dios, tendremos que tomar esa cruz cada día. Es muy importante y seguirlo a donde te lleve. Esta parte también es necesaria entenderla. Tenemos que seguirle como Él nos dice en lecciones anteriores o en la lección anterior, tenemos que creer y querer a Dios tal como es Él, no como nosotros pensamos que es, como es Él. Y de veras, y todos aquí atravesamos por diversas pruebas y adversidades. Tenemos que seguir a Dios tal y como es y como Él quiere que sean. Porque a veces nos personalizamos nuestra fe y decimos, pues esto va por aquí y hacemos así un ajuste negativo, no el ajuste que nos está pidiendo, de cómo es Dios y creemos, no, pues esto es así, esto es asado, yo lo sigo de domingo, bueno, del viernes, ¿no? Porque el viernes hay ensayo, ¿no? El domingo, el sábado es jóvenes y el domingo pues es congre, entonces esos días los tengo, pero de lunes a jueves no hago ninguna cosa. Entonces, eso es muy importante. La tenacidad es lo que nosotros nos sigue. Entonces, entendemos que negarnos a sí mismo es tener que abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Es necesario hacer ajustes. La mayoría de nosotros quiere que Dios nos hable y nos guíe. Deseamos vivir la emoción de la obra de Dios a través de nosotros. Sí, eso es muy emocionante, estar, y todos hemos vivido esa parte donde, pues caray, todo nos sale, pero por nota, ¿no? Dices, no, yo ahora sí, el Señor y yo estamos en sintonía y todo está perfecto. Pero nos resistimos a hacer cualquier ajuste para que pueda obrar. Muchas veces queremos que Dios sea una realidad en nuestra vida, pero nosotros no estamos dispuestos a dar un cambio cuantitativo y cualitativo en nuestra vida. Y eso sí es importante. Voy a multicitar lo que ustedes saben, lo que decía Albert Einstein acerca de que si yo hago lo mismo 100 veces para cualquier experimento, el resultado será el mismo. No pensemos que si hacemos lo mismo cada vez vamos a tener un resultado diferente. Eso pasa mucho en la vida empresarial, en la vida en casa, en la convivencia. Si nosotros seguimos tratando de hacer con nuestras fuerzas y con nuestras habilidades y no hacemos el ajuste necesario diferente conforme a la voluntad de Dios, no pensemos que nuestra vida va a cambiar. A veces es muy doloroso cambiar. La herida, el sanar nuestra alma, el hacer un ajuste, puede ser muy doloroso. O puede que no, puede que estés muy bien. No necesariamente es lo que sí es personal, es lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. Contigo va a trabajar de una manera diferente, con Yeyo de otra. Algo tenemos que hacer con Yeyo y los Pats, porque hay algo que debemos de hacer eso, ¿eh? Entonces veremos que tenemos que hacer cambios importantes en nuestra vida. Posteriormente, y esto viene a colación de la clase que vieron la semana pasada, que la crisis de confianza constituye el primer momento decisivo para hacer la voluntad de Dios. Tienes que creer que Dios es quien dice ser. Esa es nuestra primera premisa. Posteriormente, seguimos, es
El segundo momento decisivo es ajustar tu vida a Dios, como lo hemos estado platicando. Si realizas los ajustes necesarios, puedes proseguir con la obediencia. Esta comienza en el corazón como predisposición a hacer cualquier cosa que Dios diga. Si nosotros, porque muchas veces lo podemos hacer de manera religiosa porque lo tengo que hacer, y a veces pues no nos queda otra y hay que hacerlo por obediencia, pero lo mejor es que tú confíes de corazón en que estás haciendo la voluntad de Dios. Y aquí, de acuerdo con la RAE, ajustar viene del latín justus, justo, y quiere decir hacer y poner algo de modo que case y venga justo con otra cosa. Es decir, nos tenemos que embonar a la voluntad de Dios. Una pieza de rompecabezas que es curva no puede ir con una que es rectangular. Tenemos que hacer que case perfectamente con la voluntad de Dios. Otra forma es conformar, acomodar algo u cosa de suerte que no haya discrepancia entre ellas. Tenemos que estar bien ajustados con esa voluntad. Y la tercera es, muchas veces, es el ajuste. Tenemos que apretar algo de suerte que sus varias partes casen o vengan justo con otra cosa entre sí. Muchas veces estamos en la voluntad de Dios y creo que es estamos en la situación de cada uno de nosotros. Estamos en la voluntad de Dios, estamos en el camino, pero lo único que tenemos que hacerle es meter el desarmador, ajustar bien la voluntad de Dios. Estamos en el camino, pero no estamos cerca. Entonces tenemos que apretar más en la voluntad de Dios. Esto puede ser pues una vida de oración más entregada, ajustes como que estamos jugando un poquito con el mundo y como que no jugamos con él, un piecito aquí, un piecito acá. Entonces, estás aquí, ya métete, alíñate a lo que Dios está haciendo en ti y en el verdadero camino. Entonces, esa es una situación muy importante. Seguimos y veamos lo que viene. Aquí. No puedes quedarte donde estás y acompañar a Dios. La pasividad es decir, yo quiero seguir a Dios y pues háganle como quieran, yo no voy a hacer nada y pues oren por mí, ¿no? Oren por mí para que todo salga bien, no, tienes que trabajar. Todo obrero tiene que trabajar en su fe, tiene que seguir creciendo. Los jóvenes, los grandes, los seniors, los super seniors y los super jóvenes, todos tenemos que seguir haciendo ajustes. Cuando ajustes tu corazón y tu mente a Dios, a sus propósitos y a sus caminos, estarás en condiciones de obedecer. Entonces ya yo estoy en su camino, ya estoy ajustado, ya voy a obedecer. No puedes hacer las cosas como de costumbre. Eso es imposible. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. No puedes quedarte donde estás y acompañar a Dios. Noé no podía seguir haciendo las cosas como de costumbre y construir un arca, ¿no? Pues yo me levantaba, pues ya ves que le gustaba un poquito el trago a Noé, entonces pues así que llegaba y no pasaba nada. No, tuvo que ponerse a trabajar todos los días con una expectativa y ahí sí tenemos un ajuste importante. El ajuste requirió constancia y tenacidad. ¿Cuánto tiempo se llevó en construir el arca? Entonces, él cambió las cosas. Después, Moisés no podía seguir en el desierto y a la vez presentarse al faraón, no, pues yo me quedo aquí ya con mis ovejitas, aquí ya estoy aquí a todo ver, no, tengo que enfrentarme. El hacer ajustes también requiere valentía, requiere tener esa valentía que viene de Dios. Él te va a quitar todo aquello que pudiese ser una cobardía o una procrastinación, algo que no quiero hacer. No, Dios va a darte esa valentía para hacer esos cambios.
Esther no podía quedarse callada ante el rey y salvar a su pueblo. Pues ni hablar, ¿no? O sea, a veces hay que enfrentarse. Parte de hacer ajustes es enfrentarse a la vida y a veces hay situaciones que duelen, que son difíciles, embarazosas, pero hay que enfrentarse a ellas. Y ella sí ajustó su voluntad, ella sí ajustó sus decisiones conforme a la voluntad de Dios. Pedro, Andrés, Santiago y Juan tuvieron que dejar su negocio como pescadores para seguir a Dios. Eran los dueños de la viga, pues, en ese entonces. Eran los dueños de de los arcos del restaurante Los Arcos y de tantas cosas que tenían. Ellos tenían un negocio, tenían una vida hecha, pero tuvieron que dejar su vida para seguir a Dios. Voy a dar unos ejemplos más actuales, bueno, no tan actuales, eso pasó en 1964, 65, en la guerra de Vietnam. Por supuesto, no estoy de acuerdo con ningún tipo ni de los bandos, simplemente quiero ver los ajustes que tuvieron que hacerse, sobre todo en la cuestión de guerra. Este hecho lo escribió el coronel Hal Moore, que de hecho hay una película que aquí fue traducida, Fuimos Héroes, en su original, We Were Soldiers. Estuvo bien, señor pastor. En donde tuvo que ajustar su plan de guerra. Él estaba en una parte muy difícil, con una orografía, un lugar en donde pues los vietnamitas le salían pues de la tierra cuando llegaban y pues masacraban. Ya había una historia que desde los franceses cuando trataron de invadir, pues también los sacaban. Entonces él llegó con un plan de guerra, un plan de batalla, y llegó un momento en donde se enfrentaron y le salieron por todos lados, por adelante, por atrás, por todos lados, que había ya, todas sus líneas estaban derrotadas, todas las líneas habían sido traspasadas por el enemigo. Y entonces él tuvo que hacer un ajuste que se llamó el código flecha rota, que quiere decir, le llamó a sus cuates, ¿sabes qué? Bombarden por aire y vamos a recibir también nosotros fuego amigo, pero si no nos van a masacrar. Entonces él tuvo que hacer un ajuste a su plan de guerra. Llegó, esa batalla la ganaron ellos, pero pues sí llegó, traspasaron las líneas, bombardearon por aire, pero estando los mismos soldados amigos ahí. Entonces él tuvo que tomar una decisión arriesgada y a veces tenemos que tomar decisiones arriesgadas cuando Dios nos dice tienes que salir de esto, cuando estamos viviendo una circunstancia o tal vez un pecado o una consecuencia de un pecado, tenemos que tomar ajustes que nos lleven a salir de esa situación. Otro instante fue un libro que ahora que estaba preparando esto, que se llama Instantes de Decisión, que lo escribió el embajador de México en Chile durante el golpe de Estado, Martínez Corvalá. Ese hombre salió de su zona de confort siendo un diplomático, pues que iba a las cenas y desayunos imperiales, ¿no? Que iba aquí y allá, era un hombre de la vida diplomática que la pasaba muy bien y se convirtió en un rescatador, independientemente no vamos a ponernos aquí de quién tenía la razón, pero él hizo un ajuste importante en su vida, dejó esa vida de diplomático y se volvió en un rescatador de personas. Metía en la cajuela y los metía a la embajada mexicana porque pues esos eran los otros y los iban a matar, entonces los sacó. Tuvo hizo un ajuste importante y trascendente en su vida. Entonces, así nosotros tendremos que hacer algunos ajustes para que cambiemos, para que tal vez no trasciendan tantos como estos dos que les acabo de decir, pero sí es importante que nosotros hagamos esos ajustes para alinearnos a la vida de Dios. Y qué importante ser
un rescatador de almas, un rescatador, una persona que lleve consuelo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo. Tenemos que hacer esos ajustes para seguir a Jesús y para ponernos en su voluntad. Cada vez que el pueblo de Dios se dispuso a obedecer su llamamiento, tuvo que hacer enormes cambios y ajustes. Eso lo podemos ver en los tiempos en donde Israel era sacado al desierto. Pues, ¿cómo voy a salirme y qué voy a hacer? Pues esos son enormes ajustes y a veces nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, o sea, pero tenemos que hacer ajustes, tenemos que cambiar, tenemos que decir, Señor, si es necesario decir, de cero, Señor, ¿por dónde, qué ajustes necesarios, qué cambio de rumbo quieres que yo tome? Pero yo quiero seguirte, pase lo que pase. Posteriormente se debe estar dispuesto a dejar atrás las metas, los ideales y los deseos propios. Quiero decirles que Dios es tan amoroso y tan maravilloso que a veces nos permite tener esas dos cosas juntos. Pero tú debes de estar dispuesto a entregárselos, debemos de estar dispuestos a entregar nuestras metas, nuestros ideales y los deseos propios. El pastor nos ha platicado por todos los caminos que Dios lo llevó para llegar aquí al pastorado y que, pero pues Dios utilizó todo eso, pero pues dejamos metas, o sea, en lo personal yo he hecho muchos ajustes en mi vida para poder seguir a Dios y seguir siguiéndolo a pesar de las circunstancias, como muchos de ustedes lo siguen haciendo. Es muy importante hacer eso, y para poder hacer ajustes hay que estar muy atentos a la voluntad de Dios y también a lo que nos rodea. Muchas veces el deporte estratégico por excelencia es el fútbol americano. Ahí la estrategia es, a pesar de que muchos piensen que pues nada más hay unas moles dándose con todo, no, es un deporte que lleva muchísimas jugadas, muchísimas estrategias, muchísimos cambios, y el mariscal de campo es la persona que hace ajustes. Cuando ve una defensiva, ahora sí que llegue, vamos a tratar de hacer metáforas de esto. Ves a una defensiva que se te va a venir con todo, pues cambio la jugada, pongo una línea más frontal para que me proteja, y nosotros tenemos que estar haciendo ajustes. El quarterback, el mayor quarterback de todos los tiempos, llamado Joe Montana, hizo, se le consideraba que era el quarterback más inteligente, que podía ver la jugada y hacer los ajustes. Así ganó un campeonato a los Vaqueros, que nada más engañó, dejó venirse a toda la mole, nada más los engañó haciendo un ajuste así, brincaron, y cuando después que se suspendieron, cayeron, ya lanzó el pase, anotación, y ganaron. Hizo sus ajustes, era un hombre. Nosotros tenemos que tener esa visión. El mensaje de esto es, tenemos que estar atentos para ver qué ajustes te está pidiendo que Dios hagas en la vida. Cuando veas, hay una formación níquel, hay una formación en donde está muy anticipada, pues vamos a mandar una corrida o vamos a mandar un pase, vamos a seguir por este camino, vamos a quedarnos donde estamos, vamos a buscar otra forma, pero porque Dios está pidiendo esos cambios. ¿Qué pasa cuando nos rehusamos a hacer los ajustes? El joven rico deseaba la vida eterna, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio que Jesús le dijo. ¿Qué fue lo que pasó? Que la riqueza se interpuso en su camino para seguir al Señor. Y eso es bien importante. El hombre rehusó hacer lo que Jesús le pidió y dejó de buscar a Dios. El grave problema de no hacer los ajustes en tu vida es que puedes
dejar de buscar a Dios. Podemos dejar de buscar a Dios porque no estamos haciendo los ajustes. Podemos tener una vida en una tablita y ahí dejarnos ir. Y seguramente por gracia nos encontraremos en su presencia. Pero lo que te quiero decir es que nada se interponga en tu camino. Hay cosas que se interponen, no solo las riquezas, puede ser tu propia obstinación, tu forma de ser, tu forma de pensar y de actuar. Hay todos tus métodos. Por eso yo siempre digo, no hay que seguir el método de lo personal a lo general, ni el del general a lo particular. Hay que dejar que Dios haga su voluntad con nosotros. Lo que Dios me esté preparando, la forma que me esté pidiendo que haga los ajustes será tal vez distinta a lo que haga, a lo que les pida cada uno de ustedes. Pero sí, no dejen de hacer esos ajustes y no se rehúsen de hacer lo que Jesús le está pidiendo, porque eso sí puede llevarte a alejarte de la presencia de Dios. ¿Qué clase de ajustes requiere Dios que hagamos? Pues en tus circunstancias, tal vez en tu empleo, en tu vivienda, en tus finanzas, te está pidiendo que seas más precavido con las finanzas. Muchos pues puede ser que estemos ajustados por la misma circunstancia, por cualquier cosa, pero aún así dentro de esas circunstancias tú sigues en el empleo, tal vez te estén ofreciendo por otro lado las perlas de la Virgen, como dice, pues nosotros no lo decimos, pero nosotros no lo decimos así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La, te estén ofreciendo muchas cosas, pero tal vez no sea la voluntad de Dios hacer ese ajuste. O tal vez el autor ponía un ejemplo de que alguien quería ser misionero y dejó su comodidad de una casa, pues, de American Dream, ¿no? Toda una casa muy bonita en Estados Unidos, en Virginia, y se va a Rusia, ¿no? A uno de esos departamentos muy hacinados y con una situación muy difícil. Bueno, si Dios le pidió hacer ese ajuste para ese don y para esas características de ese misionero, pues lo hizo. Entonces, él sí cambió su empleo, su vivienda y sus finanzas, ¿no? Porque pues cambiaron todas las circunstancias de la vida. No lo sé, puede ser alguna de estas. Hay otra que tus relaciones, familia, amigos, socios, clientes, o sea, ¿qué ajustes tienes que hacer con respecto a esto? Dios no te va a pedir que seas incongruente. Dios siempre va a decir que ames a los tuyos, a tus padres, a tu familia, a todos, pero ¿qué está primero delante de ellos? ¿O estás como las señoras se quejan, te vas con tus amigotes antes que con Dios? Entonces, Dios quiere que tengas muchos amigos, pero ¿qué es lo que está pasando? Socios, ¿qué tipo de socios tenemos? ¿Qué tipos de clientes? Si ese fuera el caso, ¿hay que hacer ajustes en esas áreas? Tal vez no. Tu manera de pensar, prejuicios, métodos, formas, planificación, es lo que ya hablábamos hace un rato. Yo tengo mi forma de hacer las cosas y así es. Aquí mis chicharrones truenan y no hay otra manera. Pues no, o sea, que truenen los chicharrones de Dios, que diga, oh Dios, cómo se hacen las cosas. Tus compromisos con la familia, la iglesia, el empleo, las tradiciones. ¿Qué ajustes requieres dar? Estás lleno de actividades, pero has perdido ese amor, tu primer amor por Dios, pues tienes que ajustar y tal vez tengas que ajustar muchas cosas, tus tradiciones, tus formas de ser. A lo mejor ya no van a ir a las procesiones que iban ahí y yo, pero pues vas a tener que cambiar, ¿no? Tus acciones, la manera de orar, de dar, de servir, pues también tenemos que cambiar, ¿no?
ya dejamos de repetir el Padre Nuestro pues para hacer otro tipo de oraciones también, que claro que es importante. No sé, dar, servir de muchas formas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tus creencias sobre Dios, sus propósitos, sus caminos, tu relación con Él. Yo creo que cuando vamos madurando en el Señor, yo creo que podemos decir que Dios nos ha enseñado un poquito más de su voluntad en todos estos años, al menos en estos 30 años que yo tengo de haber recibido a Cristo, pues sí, yo he aprendido a hacer ajustes y creo de otra manera que cuando creí en otra manera. No porque Él sea diferente, sino porque pues creo que debe de haber una maduración, a veces tal vez algún tiempo para mal, pero esperemos que todo lo demás tiempo para bien. Entonces, hemos hecho ajustes también en nuestra manera de pensar para que Jesús haga su voluntad. Para hacer ajustes se requiere de la dependencia absoluta de Dios. Y aquí déjenme compartirles una porción de la palabra que dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, separados de mí no pueden hacer nada. Entonces es una dependencia, nosotros somos esas ramas o esos pámpanos que necesitamos estar para hacer esos ajustes en la vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esa es una cosa importantísima. A propósito de esto, cuando estamos siguiendo y estamos ajustados a la voluntad de Dios, permítanme recordarles lo que Dios les dijo a su pueblo en Éxodo 16, 4, 5. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que ya lo pruebe para que lo pruebe todos los días. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Con respecto al maná, Dios les dio la instrucción. Hubo un tiempo y una circunstancia que el pan cae del cielo. Y a veces a cada uno de nosotros de repente el pan nos cae del cielo. Bueno, siempre nos cae del cielo, pero a veces literalmente nos cae del cielo. Y yo quiero terminar con una editorial en 4 palabras, pero en realidad son 8 porque hay artículos y preposiciones. Había un hombre, un cronista deportivo que se llamaba Fernando Marcos, tal vez alguien lo recuerde. Este hombre fue maestro, fue abogado, fue jugador de fútbol, fue entrenador, fue árbitro y fue cronista deportivo. Él se refería siempre cuando terminaba un juego, hacía un resumen y trataba de hacerlo en 4 palabras, decía, aunque como les digo, no incluía preposiciones o artículos, pero con respecto al maná, hubo varias temporadas y como universitario, ¿verdad? Porque pues él quería mucho a la universidad y le iba a los Pumas pues, por ser el equipo de la clase pensante, de la clase intelectual. Bueno. Entonces, pues en las goleadas que tuvo, remembraba una que hizo a un equipo que estaba en Ciudad Juárez, que eran las Cobras, que le metió 8, y otra en el 2002 que le metió 7-1 a Chivas.
Entonces, y él terminaba de esta manera hablando del maná, y yo quiero que ustedes se quedan con esto. Si nosotros estamos en esa voluntad de Dios, estamos haciendo ajustes, podemos decir que cuando Dios da de comer, hasta llueven chicharrones. Entonces, así es, así es. Y entonces, por último, yo espero que esta oración al final sí, claro. En Bayer un rato, gracias. Y bueno, una de las estrellas del laboratorio es la aspirina. Cuando nos sentimos mal, tomamos una aspirina y prácticamente de lo que nos sintamos mal nos vamos a sentir mejor. Sin embargo, muchos de los médicos verdaderamente detestan la aspirina. Y la detestan porque enmascara el dolor, enmascara las molestias. Y algo que estábamos platicando aquí hace ratito es en cuanto a las oraciones. A veces oramos para que Dios nos regrese esto, nos regrese aquello, nos regrese lo demás allá. Y hemos estado viendo a lo largo de estos domingos que Dios nos habla de diferentes maneras. Tiene muchas formas de hablarnos. Y una de esas formas son las situaciones que pasamos en la vida. Entonces, Dios nos está diciendo cosas y muchas veces nosotros oramos para que las cosas no cambien, para que las cosas regresen a como estaban, a la situación anterior. O sea, queremos una aspirina y no estamos dispuestos a hacer los ajustes que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros queremos seguir teniendo salud, pues es que así estábamos, entonces quiero seguir teniendo salud. Quiero el trabajo anterior, me pagaban bien, peleaba con mi jefe, pero quiero seguir teniendo el trabajo anterior. No quiero cambiar mi estilo de vida. Y Dios nos está hablando, nos está poniendo situaciones, porque nos está pidiendo ajustes. Pero nosotros estamos orando insistentemente, fervorosamente, para que las cosas no cambien, para que las cosas sigan como estaban. Y entonces yo creo que algo de lo que tú estás mencionando el día de hoy es de que es probable que Dios nos está diciendo que ajustemos nuestras vidas a sus propósitos. Las circunstancias, lo que está sucediendo, Dios nos está diciendo algo. Y sí, yo creo que la oración tiene un poder bárbaro, pero hay que abrir los ojos para ver si a través de las circunstancias de la vida, que, insisto, muchas veces nosotros queremos cambiar, Dios nos está diciendo algo y Dios quiere que nosotros ajustemos nuestra vida a sus planes, a sus propósitos. Y esos planes probablemente impliquen cambios drásticos en nuestras vidas. Cambios que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Sí, sí, muy bien. Sí, el pastor quiere también. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Jorge, sí. Muy buen punto, muy buen punto. Memo, yo quiero decirte, ¿por qué a veces nos resistimos a cambiar? ¿No? Y algo que a mí me pasa es que veo algo como verdadero, pero es una mentira. Entonces tú me tratas de convencer de que cambie y tus argumentos, las citas bíblicas, tu experiencia, lo que me estás diciendo, cuando te acabo de escuchar, yo digo, bueno, no estoy cerrado porque te estoy escuchando. Sí quiero hacer los ajustes y los cambios, pero no los veo. Y entonces, como que yo creo a veces tenemos anteojos que tienen una óptica totalmente distinta, que hacen ver como verdad lo que en realidad es una mentira. Entonces, ahí es donde incurrimos, vuelvo a hacer lo mismo y obviamente produce el mismo resultado. Y entonces
viene una mayor frustración porque empiezo a decirle, Señor, pero si yo te amo y yo te sirvo y yo diezmo y yo así y yo asado y sigo haciendo lo mismo. Y entonces, y le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tú dime, abre las puertas. Y a lo mejor las puertas ya están abiertas y yo sigo sin poderlas ver. En una ocasión ocurrió aquí en nuestra iglesia que un espíritu de mentira atacó y nos pudimos dar cuenta de la operación de este espíritu porque algunas cosas que yo compartía en las pláticas se entendían completamente diferente. Vamos, yo decía, hay que amar al prójimo, y lo que se entendía de verdad era, al prójimo tenle cuidado. Y empezó eso a provocar una serie de situaciones y de problemas dentro de la iglesia muy severos, hasta que Dios nos mostró que había una mentira, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa preocupación todavía, ¿no? De que quizá en tu oración pudieras incluir que si hubiera entre nosotros personas que estamos viendo mentiras por verdades, pues que Dios nos quite la venda, los anteojos que traemos para poder ver lo que Jorge atinadamente está diciendo, ¿no? ¿Dónde está esa cosa, esa circunstancia? Realmente es la voz de Dios que me está diciendo, cambia tu estilo de vida, cambia tu empleo, cambia tu señora. No, la señora. Ustedes tienen la idea. Okay. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Sí. A mí me gustaría decir algo dos comentarios muy rápido, creo que lo confirma el Gómez. Dos comentarios. El primero es muy breve. Joe Montana no es el mejor quarterback de la historia, es Tom Brady. El segundo es que ahorita que estabas haciendo el comentario del americano y mientras estabas hablando de hacer ajustes, Dios me está hablando muy particularmente de un momento en el partido. Como saben, son 4 cuartos y a la mitad hay un medio tiempo. También en el soccer hay un tiempo medio. Lo mal que estemos haciendo en el primero y segundo cuarto, hay un chance, o sea, hay una oportunidad de gracia donde el coach vuelve a decir, mira, es así, es así, es así, es asado, ¿no? Y yo creo que muchos estamos, y ahorita que estaba sentado, yo sentía así que Dios me decía, tú estás en ese medio tiempo, el coach de coaches ya nos dio, digamos, las instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer para salir después y poder ganar. Y particularmente en muchos equipos sucede que hacen los ajustes, pero en el tercer cuarto no se nota, digamos, la diferencia, sino hasta el cuarto. Y yo creo que a veces hacemos los ajustes y como no vemos los resultados inmediatamente, o sea, como no vemos que ya empezamos a ganar inmediatamente, pues nos frustramos y queremos empezar a hacer las cosas como lo estábamos haciendo antes. Pero entonces lo que Dios ha puesto en mi corazón es que muchos estamos en ese medio tiempo, ¿no? Ese time out, y donde podemos escuchar de nuevo la voz de Dios y ver, digamos, en el pizarrón cuál es la jugada, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Y aun cuando empecemos a obedecer, no significa que a la mañana siguiente ya todo cambió. Es un proceso y son varias jugadas y varios intentos y todo lo demás. Pero yo estoy seguro que para el cuarto, como los equipos campeones, vamos a poder ganar. Gracias. Muy bien, correctamente, lo entendimos. Qué bueno que la tenacidad en los ajustes es lo más importante. Antes de hacer la oración para todos, el autor nos proponía varias oraciones de algunos misioneros y hombres de Dios, que con cuál nos identificábamos. Pues yo puse la que menos me gustó porque creo que esa era la que más necesito. Y decía Oswald Smith, dice, quiero tu plan, oh Dios, para que mi vida sea que yo esté contento y satisfecho en mi tierra o en campo extranjero, sea casado, soltero, en felicidad o en tristeza, en salud o en enfermedad, en prosperidad o en adversidad. Quiero tu plan, oh Dios, para mi vida. ¿Lo quiero? Sí lo quiero. Entonces, pues vamos a orar precisamente para que Dios haga su plan en nuestra vida y quite
tal vez ese engaño que tenemos o esa poca visión que no hemos logrado tener, o tal vez algún espíritu que nos ha estado engañando durante algún tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de oportunidades y nos das la oportunidad de hacer ajustes en este momento de nuestra vida, Señor. Por favor, enséñanos a cada uno de nosotros en dónde debemos ajustar, Señor, en dónde debemos cambiar, en dónde debemos de hacer las cosas conforme a tu voluntad. Señor, quítanos esos lentes muy polarizados, rayados, que no nos han permitido ver tu voluntad, que no nos han permitido ver claramente tus instrucciones, Señor. Señor, y en el nombre de Jesús rechazamos cualquier espíritu de engaño, cualquier espíritu de desánimo, cualquier espíritu que nos esté desanimando a todo momento, Señor. En el nombre de Jesús lo rechazamos y no tiene más parte ni suerte en nuestra vida. Señor, te pedimos que tú nos fortalezcas cada día y, Padre, queremos hacer tu voluntad. Enséñanos a cómo hacerla, Señor. Quita de nosotros, si es necesario, lo que hemos aprendido o mal aprendido. Quítalo, Señor, y enséñanos a hacerlo. Danos la tenacidad, danos la sinceridad, danos, por favor, Señor, todo ese denuedo que necesitamos hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas diferentes, no porque sean diferentes, sino porque tú nos estás pidiendo que sean diferentes, Señor. Por favor, ayúdanos a salir de esta situación. Sácanos tal vez de una zona de confort o tal vez de una zona de crisis. Te pedimos, Señor, nos ayudes a salir adelante, Señor. Te pedimos que tu voluntad sea antes que la nuestra. Te pedimos que tu luz sea nuestra luz y que tus palabras sean las nuestras, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tú puedas, Padre, ayudarnos a salir adelante, a que nuestro camino en esta vida sea conforme a tu voluntad. Padre, queremos hacer los ajustes que tú nos pidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.